Muy buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Trae una parte que se me hace súper importante de compartir, que es estos escapes que podemos tener del enojo o que pueden provocarnos desahogo, pero que al mismo tiempo no nos ayudan a resolver la verdadera causa. Esta parte, el título que tiene, está muy interesante. Dice, matar a las personas es demasiado superficial. Dice, parte de mi objetivo al mostrar cómo este proceso de la comunicación no violenta, y ahorita voy a platicar porque se llama así, nos ayuda a expresar plenamente nuestra rabia. Expresar plenamente. ¿Quién les ha dicho, puedes expresar plenamente la rabia? Para mí es muy importante que esto quede claro en los muchos grupos con los que trabajo. Porque la mayoría de las veces que me invitan a diferentes países, tengo que tratar con grupos que sienten que han sido muy oprimidos y discriminados y quieren aumentar su poder para cambiar la situación. Ay, esta frase me encantó. Cuando por alguna razón nuestro ser ha sido oprimido y discriminado, se le ha restado poder, se le ha minado poder. Entonces es bien importante irlo recuperando. Entonces ahí podemos ir viendo qué puede ir nutriendo ese poder en nosotros que perdimos para ir tomando también más poder en nuestra vida. A menudo esos grupos están un poco preocupados cuando escuchan el término comunicación no violenta, como muchas personas cuando escuchan ese título. Por eso a mí me gusta más llamarle lenguaje de vida. Aquí es porque con frecuencia en su historia han sido expuestos a varias religiones y a otras formaciones que les han enseñado a contener su rabia, a reprimir su rabia, a calmarse y a aceptar cualquier cosa que suceda. Es decir, a esconderla. Y no nada más la rabia, también el dolor, la tristeza. Como consecuencia se muestran bastante inquietos, así como ante cualquiera que les diga que su rabia es mala o que tienen que desembarazar de ella o que se tienen que desembarazar de ella. Cuando se dan cuenta de que este proceso del que habla no conlleva supresión, represión o intento de eliminación de la rabia, se sienten aliviados y confían realmente en el proceso. Es el único proceso que le da cabida a todos tus sentimientos, que no te dicen, no, es malo. Claro, tiene consecuencias si lo mantienes crónicamente en ti, pero como aquí nos enseñan a atenderlo, tiene sentido, tiene un propósito eso que nosotros podemos tener. Entonces, dice, ahora bien, como he enseñado anteriormente, para mí matar a las personas es demasiado superficial. ¿Cómo lo podemos tomar? Aquí, vamos a seguir. Para mí cualquier tipo de asesinato, culpa, castigo o daño a la otra persona es una expresión muy superficial de nuestra rabia. Queremos algo más potente que matar o dañar a otras personas física o mentalmente. Y yo diría que no solo personas, también cosas, entidades. Eso es demasiado flojo. Queremos algo físico, algo mucho más potente para expresarnos plenamente. El primer paso que sugiero para expresar nuestra rabia usando la comunicación no violenta es separar por completo a la persona de cualquier responsabilidad de nuestra rabia. Como ya he señalado, esto significa sacar de nuestra conciencia cualquier tipo de pensamiento de que él o ella me han hecho enfadar con su manera de actuar. Es decir, lo que podemos nombrar es que sí existió lo que hicieron, nada más que eso fue un estímulo para desatar en nosotros algo, para descifrar en nosotros algo. No quiere decir tampoco que lo omitamos, eso es muy importante. Entonces, cuando pensamos de esa manera, creo que nos volvemos muy peligrosos y además no tenemos seguramente la oportunidad de expresar nuestra rabia de forma plena. Aquí también no me suena a mí, a ver a ti si estás de acuerdo, a que no nos tomemos de manera personal. Cuando dice, ellos me han hecho enfadar. O sea, como que les trasladamos toda la responsabilidad. Entonces, aquí vamos a tomárnoslo así. Ellos hicieron algo que detonó mi enfado. Pero no necesariamente fue a propósito y no necesariamente fue para ello, ¿sí? Entonces es como empezar a separar las cosas para entender. Y vuelvo a repetir, si es una situación en donde es violencia directa, ahí primero nos ponemos a salvo antes de cualquier análisis que hagamos. Entonces, lo más probable es que expresemos la rabia superficialmente, culpando o castigando a la otra persona y no atendamos lo que nosotros está siendo importante y va a volver a surgir en otra situación, en otro momento y de más maneras. Que retoma un poquito agua. Aquí él va a las cárceles. Entonces enseña a los prisioneros que quieren castigar a otros por lo que han hecho, que la vergüenza es un grito distorsionado pidiendo empatía. Vamos a repetirlo otra vez. La vergüenza es un grito distorsionado pidiendo empatía, pidiendo ser
entendidos, pidiendo ser escuchados. Que cuando pensamos que necesitamos hacer daño a los demás, lo que realmente necesitamos es que vean cómo hemos sido heridos y cómo su comportamiento ha contribuido a nuestro dolor. ¿Qué es lo que queremos cuando queremos esa venganza o ese castigo? Es decir, has pasado eso, mis límites, me ha dolido lo que has dicho, lo que has hecho. Entonces, en vez de eso, pues ponemos ese castigo o esa vergüenza. Necesitamos que vean heridos y cómo su comportamiento contribuye a nuestro dolor. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros con los que he trabajado nunca han recibido ese tipo de empatía de alguien que les haya agraviado. Piensan que hacer que otros sufran es lo mejor que pueden hacer para aliviar su propio dolor. Y díganme si no les suena familiar, si no lo hacen también en las escuelas, los maestros a veces, si no lo hacen también los papás. Entonces, mucho cultural tenemos de esa creencia de que si infringimos dolor, si castigamos, van a entender que eso nos duele. Y quizás lo entienden, pero ¿de qué manera? Dolorosa. Y también nosotros quedamos con ese dolor. Se lastiman los vínculos, se lastiman las relaciones. Dice, una vez tuve este diálogo con un prisionero que me dijo que quería matar a un hombre. Esto es lo que Marshall le dijo. Me juego lo que quieras a que puedo enseñarte algo que será más dulce que la venganza. Llegó y le dijo eso. No creo, le dijo el prisionero. No creo, tío. Lo único que me ha mantenido vivo en la cárcel estos 2 últimos años es el pensamiento de salir y hacerle pagar a ese tipo por lo que me hizo. 2 años en la cárcel pensando en hacerle daño por lo que había sucedido. Eso es lo único que quiero en este mundo. Un ser humano va a ser lo único que quiera. Acabaré otra vez aquí dentro, pero ya está bien. O sea, estaba dispuesto a perder su libertad completa con tal de hacer eso. Todo lo que quiero es salir y hacerle daño a ese tipo, le dijo. Marshall le volvió a decir, me apuesto a que te puedo enseñar algo más delicioso que eso. Su manera de hablarles también era diferente. El prisionero le dijo, no me lo creo. Le dice, ¿me darías un poco de tiempo? Aquí comenta Marshall que le gustaba el sentido del humor de este tipo. Y le dice el prisionero, tengo mucho tiempo aquí. Desde luego que iba a estar ahí por algún tiempo. Esto es lo que me gusta de trabajar con los prisioneros, que tienen tiempo disponible, que no se van corriendo porque tengan una cita. Y eso nos pasa muy comúnmente acá a nosotros. No atendemos lo que sentimos porque tenemos muchas cosas que hacer y no parece tan importante, ¿cierto? Marcia le dijo, pues bien, lo que quiero enseñarte es una alternativa a hacerle daño a la gente. Una opción más que tengas por ahí a la mano. Me gustaría que interpretaras el rol de la otra persona, es decir, iban a hacer como que estaban platicando. El prisionero le dijo, ok, lo hacemos. Marshall, en su rol de prisionero, le dice, es el primer día que estoy fuera de la cárcel, está imitando como si fuera él y ya estuviera saliendo. Te encuentro y lo primero que hago es agarrarte. Y prisionero dice, es un buen comienzo, o sea, vas bien. Marshall le dice, te pongo en una silla, te siento y entonces te digo, voy a decirte algunas cosas y quiero que repitas lo que me escuches decir. ¿Lo has entendido? El prisionero, en el rol de la otra persona, empieza. Puedo explicártelo todo, así como queriendo pedir piedad o perdón. Y Marshall le contesta, cállate. ¿Has oído lo que te he dicho? Quiero que repitas lo que me escuches decir. Y el prisionero, vale, lo voy a hacer. Marshall, como prisionero. Te llevé a mi casa y te traté como a un hermano. Y durante 8 meses te lo di todo y entonces me hiciste eso. Y le dice, me sentí tan herido que casi no lo podía soportar. Le había oído hablar de ello varias veces, así que no le resultaba difícil interpretar su rol. Y el prisionero contesta como si fuera su ofensor, pero puedo explicártelo todo. Cállate, le dice Marshall, repite lo que estás escuchando. Después de todo lo que has hecho por mí, te sentiste muy herido. Te hubiera gustado algo diferente de lo que pasó. Ajá, le dice Marshall. Y luego, ¿te puedes imaginar lo que es sentir rabia durante 2 años, noche y día, hasta el punto de no poder encontrar una satisfacción en nada, salvo el pensar en hacerte daño? El prisionero le dice,
Así que te jodió la vida, lo único que has podido hacer es dejar que la rabia te consumiera durante estos 2 años. Y así continuaron la charla durante unos minutos más, como evocando esa conversación. Y entonces ese hombre se sintió tocado emocionalmente y me dijo, para, tienes razón. Eso es lo que necesitaba. La siguiente vez que fui a prisión, un mes después, otro tipo me estaba esperando, junto a la puerta, mientras se paseaba de un lado para otro. Me dijo, Marshall, ¿te acuerdas de la última vez que dijiste que cuando creemos que nos gusta hacer daño a otras personas o cuando queremos herir a alguien, la auténtica necesidad que tenemos es que entiendan cuánto hemos sufrido? A lo que le respondí, sí, me acuerdo. Entonces me dijo, ¿te importaría que lo repasáramos hoy muy despacio? Quería entenderlo y asimilarlo, ¿te das cuenta? Salgo de aquí dentro de 3 días. El prisionero salía de la cárcel. Y si no tengo esto claro, voy a ir a hacerle daño a alguien. Si alguien disfruta haciendo daño a otros, lo veo como una señal de que posiblemente esa misma persona ha sufrido o está sufriendo bastante violencia psicológica o de otro tipo, y lo que necesita es empatía por el gran dolor que siente. Y puedo decirles, por ejemplo, que aquí en las cárceles de México pues no están exentos de ello, ¿verdad? Interacciones durante el taller. Recordemos una vez más que el primer paso del que necesitamos ser conscientes es de lo que hacen otra persona, nunca es la causa de cómo nos sentimos. Entonces, ¿cuál es la causa? Creo que nuestros sentimientos son el resultado de cómo interpretamos el comportamiento de las personas en un momento determinado, como un pedacito del tiempo estamos interpretando ahí y de ahí estamos recogiendo. Si te pido que me recojas a las 6 y tú me recoges a las 6:30, ¿cómo me siento? Depende de cómo lo mire. Que hayas llegado 30 minutos más tarde de lo que dijiste no me hace sentir lo que siento, sino cómo elijo interpretarlo. Así escojo colocarme lo que llamo las orejas de juez. Sería perfecto para jugar a quién tiene la razón, quién se equivoca y quién tiene la culpa. ¿En cuáles entornos les suena que jugamos a eso? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el juez? ¿Y quién se equivoca? Cuando escuchamos de esta forma, siempre encontramos algún culpable o varios. Tú de la una y yo de otra, y bueno, ahí estamos como el meme del hombre araña, todos apuntándonos a todos. El hombre del público le hace una pregunta a Marshall. Así que dice que es como interpretamos el comportamiento y el significado que le atribuimos lo que causa nuestros sentimientos. Y Marshall le contesta, exactamente, así es, como interpretamos ese comportamiento es la causa de una parte de nuestros sentimientos, una parte. Existe otra conexión con los sentimientos y esa es otra elección. Nos podemos poner las orejas de la comunicación no violenta o el lenguaje de vida. Y entonces nuestro pensamiento no va a buscar quién tiene la culpa. No nos vamos a la cabeza a realizar un análisis mental de un error en mí o de la otra persona. ¿A dónde nos vamos entonces? Estas orejas nos ayudan a conectar con la vida que tiene lugar en nuestro interior. Y para mí, esa vida interior se puede revelar o aprender con mayor claridad cuando examinamos cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué necesito en esta situación? Cuando me conecto con mis necesidades, tengo sentimientos potentes, pero nunca rabia. Nunca rabia. La rabia es el resultado de un pensamiento alineado a la vida, que está desconectado de mis necesidades. La rabia muestra que me he ido a la cabeza y he elegido analizar el error de la otra persona, o el mío, porque también me martirizo a mí, y que estoy desconectado de mis necesidades. Estas son en realidad el estímulo de lo que está pasando, de mi sentimiento de rabia de ese momento.
Pero si no soy consciente de mi necesidad, mi conciencia solo ve el error de la otra persona por no haber satisfecho mis necesidades, porque tú no me escuchaste, porque tú no me pusiste atención, porque tú no hiciste caso de lo que yo dije. Entonces ahí es donde estamos poniendo la mirada en el otro. De nuevo, si conecto con las necesidades de la otra persona, nunca sentiré rabia plenamente. No estaré reprimiéndola, sino que simplemente no la sentiré. Y aquí no dice, pero es porque estoy comprendiendo lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a la otra persona. Entonces es muchísimo más fácil conciliar. Eso no quiere decir que no vayamos a sentir molestia, ni tristeza, ni estemos en desacuerdo, pero son unas emociones que van a ser más manejables. Estoy sugiriendo que como nos sentimos es el resultado de elegir en cada momento una de las 4 opciones. Elegimos ir a la cabeza y juzgar a la otra persona. Elegimos ir a la cabeza y juzgarnos a nosotros. Elegimos conectar empáticamente con las necesidades de la otra persona, es decir, a ver, esa persona a lo mejor está necesitando tiempo, atención, espacio, por eso no me presta atención a mí. Y yo también estoy necesitando espacio, consideración, cuidado. ¿Cuál es su capacidad y la mía? O elegimos conectar empáticamente con lo que yo estoy necesitando, o sea, la otra o yo. Así ahí vamos con las cosas que podemos tocar. En esta elección es la que determina más nuestros sentimientos, porque eso ya es un compuesto entre nuestra emoción, juicios, pensamientos, historias que me cuento, experiencias previas, todo eso adentro hace esta magia. Entonces, esa elección requiere una importante palabra que sigue a la palabra ¿por qué? Y es la palabra yo y no tú. Entonces, si vamos a expresar algo, podemos expresar algo desde el yo, por ejemplo. Yo estoy enfadado porque yo valoro la consideración, porque yo valoro el respeto, porque yo valoro la inclusión, porque yo quiero que tomes en cuenta lo que he hecho por ti. Esto nos recuerda que lo que sentimos no es fruto de lo que la otra persona hace, sino de la elección que yo hago. Recuerden que considero que la rabia siempre es el resultado de un pensamiento alineado de la vida, es decir, separado, y provocador de violencia. Aquí también quisiera que consideraran, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, nos influye mucho nuestro entorno, cómo fuimos educados, cómo fuimos tratados y lo que nos modelaron nuestros adultos mayores. Entonces, si ellos comúnmente también tenían este comportamiento, nosotros lo asimilamos y lo aprendimos inconscientemente. Entonces, aquí nos toca hacer como esa conversión, esa otra manera de verlo. Entonces, creo que toda esta rabia es justa en el sentido de que expresar la rabia con plenitud significa poner nuestra entera conciencia en la necesidad que no está siendo satisfecha. Si este lenguaje no te es común, cuéntame para poderlo explicar. Quiero decir con ello que tenemos derecho a este sentimiento porque hay algo que estamos anhelando y necesitando y no está siendo satisfecho y nos está llamando a que la traigamos a nuestra vida. Quiero más respeto, quiero más comprensión, quiero más atención, quiero más delicadeza, más cuidado. Entonces necesitamos la energía para motivarnos a satisfacer la necesidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Las emociones son energía, son esa energía que podemos llevar al hacer, vienen a nosotros para que tomemos acción. Si nosotros elegimos tomar la acción que no es la que nos da vida y no nos nutre, pues la estamos como desperdiciando, dejando que se vaya de nosotros cuando se nos está proveyendo para que podamos cubrir nuestras necesidades. Ahorita vamos a ver cómo, si no les es claro. Estoy sugiriendo que la rabia desvía esa energía de la dirección que conduce a satisfacer necesidades hacia una acción punitiva, pegar, culpar, nombrar, y en este sentido es una energía destructiva si no la enfocamos. Entonces, el enojo, si ustedes se han dado cuenta, trae mucha energía, se siente en las manos, se siente el calor. Por eso es muy importante que lo pongamos al servicio de nosotros, de la vida y de los demás. Esa es su verdadera función. De la filosofía a la táctica y de ahí a la práctica. Sigue esta parte. Entonces dice, permítanme mostrarles que me estoy refiriendo más a la táctica que a la filosofía. Y aquí me encanta porque una cosa es cuando nos presentan un concepto y decimos, sí me hace sentido, sí me gusta. Pero llévalo a la práctica en tu vida y es donde, no está siendo tan fácil.
Entonces, para explicar lo que quiero decir con táctica, vamos a volver al ejemplo que nos dio del prisionero, donde yo no intentaba venderle la comunicación no violenta como un principio filosófico. O sea, Marshall no llegaba a las cárceles ni a los lugares a, miren, estos son los sentimientos, miren, estas son las necesidades y aquí podemos, no, sino que se ponía a platicar con ellos sobre lo que había pasado. Hacía que lo vivieran y lo experimentaran en carne propia. Y entonces sí, ya después podían entender los conceptos, como el diálogo que le hizo ahorita que leímos. Entonces, así que cuando dijo que no le respondieron a su petición, este es del caso anterior. Este fue nuestro diálogo. Marshall le dijo, vale, entonces eso es lo que te hizo enfadar. Él estaba entablando un diálogo con la persona para darle esa empatía y entendimiento de una manera muy sutil, en un simple diálogo. Entonces dice, y el prisionero le contesta, ya te lo he dicho, no respondieron a mi petición. Marshall le dice, para, no me digas, me enfadé porque ellos, para, y sé consciente de qué estás diciendo a ti mismo que te está haciendo enfadar. Como si tuviéramos una vocecita ahí que nos dijera. El prisionero no disponía de un bagaje filosófico o psicológico que le permitiera esclarecer lo que estaba pasando en su interior. Así que nuestro diálogo continuó de este modo. Marshall le dice, para, cálmate y solo escucha. ¿Qué está pasando en tu interior? Es una invitación a sentir. El prisionero, me estoy diciendo que no tienen respeto por los seres humanos. Solo son un hartajo de burócratas fríos y anónimos. Lo dejó decir los juicios que pensaba sobre ellos, expresarlos. Lo pudo decir. ¿Cuántas veces te quedas con cuántas cosas calladas? Porque obviamente no se las vas a decir a otra persona y no tienes a alguien que te escuche plenamente para poder decir eso que está allá adentro. Entonces aquí iba a seguir hablando, pero Marshall lo interrumpió. Le dice, para, ya es suficiente. Esa es la razón por la que te estás enfadando. Ese tipo de pensamiento es el que te está provocando el enfado. Ahora centra tu atención en tus necesidades. Por ejemplo, de ese mismo pensamiento. ¿Qué realmente le está haciendo falta y anhelando? ¿Qué necesidades tienes en esta situación? Entonces pensó un momento y el prisionero le contestó, Marshall, necesito la formación que he solicitado. Él estaba pidiendo una formación. Si no la recibo, tan cierto como que estoy aquí sentado, que voy a terminar de nuevo en la cárcel cuando salga. Era una preparación que él pedía para poder trabajar cuando saliera. Entonces, aquí, este ya es el ejemplo que termina, sigue la intervención de una mujer. Aquí lo que le está ayudando Marshall es haciendo notar desde ese pensamiento que tenía ahí recurrente cuál era la necesidad importante. Y aquí se lo expreso tal cual. Quiero esa formación que he solicitado para no terminar aquí en la cárcel otra vez. Ya con esa conciencia y esa validación tanto de lo que pensaba como lo que realmente quiere, él podía llegar a pedir explicaciones de por qué no se le había atendido de una manera más tranquila. No necesariamente con un enojo de frente, sino ya con algo de comprensión. Ya podía decirles vulnerablemente, oye, esa formación que estoy pidiendo es muy importante para mí. ¿Me puedes decir qué ha pasado con la petición? Porque de ello vale mi futuro, o al menos eso pienso yo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra intervención. Esta es una intervención de una mujer del público que le dice, lo que me parece lógico, pero siento que hace falta ser una superhumana. Me parece que la rabia es muy instantánea, como cuando prendemos un cerillo. Y ser capaz de pensar siguiendo esos diferentes pasos me parece que implica unas habilidades que no tengo. Ay, muy lista esta mujer, me encanta. Entonces, aquí Marshall dice, vamos a ver si es cierto, todo lo que se requiere es callar. Yo no veo que sea algo tan superheroico, solo se trata de callar y no decir en el momento algo con la intención de echar la culpa a la otra persona, ni de realizar actos para castigarle. Así que pare y no haga nada excepto respirar y seguir estos pasos. El primero ya es un gran paso, es simplemente callar. Y yo diría para. Yo puedo notar cuando en el momento que me estoy enojando, a lo mejor ni siquiera estoy con la persona porque fue después que me di cuenta de algo, puedo empezar y sentirlo nada más, porque lo notamos en nuestro cuerpo. Puedo sentir el calor en las manos, puedo sentir tensión en algún sitio, puedo sentir calor en el pecho o que se nos va subiendo a la cabeza, bien dice la expresión. Entonces yo puedo sentir y nombrar, me estoy enojando. Eso podría ser un recurso para hacer conciencia. Si sí estoy frente a la persona
es notarlo y quizás decírmelo por dentro, estoy bastante molesta y enojada y quizás no es el momento de tomar acción o de decirle algo directo porque voy a lastimar el vínculo, el lazo, quizá a ella o a mí, y no es lo que anhelo en este momento. Pero sí valido esa emoción, no es que la omita, él dice, no tomes acción, no tomes voz en ese momento. Yo ahí tengo hasta algunas notas que me dejo. Cuando esté molesta, triste, enferma, es mejor que no tome decisiones ni elecciones importantes. Entonces dice la mujer, pero en su ejemplo, cuando está esperando que llegue alguien durante media hora, mientras aún no ha llegado, yo ya estoy echando humo, como cuando ponen esa imagen del humo por las orejas. Ya estoy y pensando cosas como, no puedo creer que no haya venido a recogerme a tiempo, es que nunca se acuerda de las cosas que le pido, etcétera, etcétera. Si se fijan aquí, ella está diciendo que no se dice una cosa, se dice varias. Y se la reafirma y se la reafirma y se la reafirma. Una emoción de nosotros tiene una duración de 7 segundos. Nuestros pensamientos son los que van alimentando el sentimiento para que dure más tiempo. Entonces ella es como si con esos pensamientos le estuviera echando leña al fuego. Si nombramos y decimos, ay, me estoy molestando porque no está llegando a tiempo. Y es que yo valoro mucho mi tiempo, la puntualidad. Quisiera poder hacer esto y terminarlo en tiempo para luego hacer otras cosas importantes para mí. Como empezar a notar qué es lo que está siendo importante, otra cosa sería. Dice, lo que quiero decir es que hay algo que podría estar haciendo en ese tiempo para aliviarse y que aumentará las posibilidades de satisfacer sus necesidades. Si sigue los pasos de los que hemos estado hablando, tendrá algo que poder decir cuando la persona llegue, que hará que sea más probable que la próxima vez sea puntual. Espero que quede claro que no es tan superhumano. Superhumano es intentar suprimir la rabia y reprimirla. O sea, quererla como tragárnosla y ya no decir nunca nada, ni saber a qué vino o por qué fue tan importante eso que pasó. Entonces, y aquí también son habilidades, me gusta mucho verlo como dice la autora en el reto de 365 días de comunicación no violenta, verlo como una capacidad en desarrollo. A lo mejor la próxima vez que me enojo sí se me va todo el enojo y reacciono de la misma manera que siempre. Sin embargo, ya voy a empezar a tener la conciencia de, puedo parar y nombrar que estoy enojada. Que en ese momento mejor no quiero resolver nada hasta que no revise qué está pasando en mí. O puedo ya empezar a notar, es que lo que yo más valoro ahorita es mi tiempo porque tengo mucha prisa, porque después voy a ir con el doctor, tengo más vueltas, mis hijos, etc. Pero es como ir a ver qué es lo que está siendo realmente importante para mí, en lugar de estarme enfocando en la otra persona, que si no hizo, que si no dijo, que si... Porque se fijan a dónde dirijo la atención y la energía. Si yo me enfoco en lo de la otra persona en vez de a mí, en ella, y no estoy haciendo nada para mí. Entonces, aquí nuestro auténtico objetivo es mantener nuestra atención conectada a la vida. Y yo diría a nosotros, momento a momento. Nos conectamos a la vida que tiene lugar en nuestro interior, a nuestras necesidades del momento. Y centramos nuestra atención en la vida que tiene lugar en los demás también. Aquí viene otro ejemplo. Una mujer dice, tuve que hacer frente a una situación en la que estaba conversando con alguien y una tercera persona se añadió a la conversación. Eso casi no pasa, ¿verdad? Y empezó a dirigirse a la otra persona, pero no a mí. O sea, cuando llega alguien y se pone a platicar con la otra y tú como que vas quedando ahí excluida, ¿qué onda? Además hizo un comentario que daba a entender que prefería que la gente del vecindario fuera blanca. Y Marcia le contesta, así que me enfadé porque mi necesidad de continuar disfrutando de la conversación que tenía no estaba satisfecha. Un momento, le dice Marcia, lo dudo que se enfadara por eso, ¿ve? Allí, si se fijan, esa habilidad de identificar cuál es lo verdaderamente profundo, importante para mí. Yo no creo que nos enfademos porque nuestras necesidades no están satisfechas. Me apuesto a que se enfadó porque en ese momento tuvo algunos pensamientos sobre la otra persona. Así que me gustaría que fuera consciente ahora mismo de lo que estaba diciendo a sí misma que le hizo sentir tan enfadada con la otra persona. Veamos, tenemos una persona que dice que prefiere que solo haya personas blancas y se dirige a la otra persona en lugar de a usted y usted se enfada. ¿Por qué? ¿Por qué se dijo usted qué? Y le dice, bueno, me dije, ¿qué hace esta persona apoderándose de la conversación que yo estaba teniendo? Pensé, ¿qué hay atrás la pregunta
que hace esta persona. ¿Qué piensa de las personas que hacen eso? Lo que pienso de él, sí, le dice Marcia. Bueno, no es un buen pensamiento. Entonces le da pena decírselo. A veces nos da pena aceptar lo que estamos pensando, porque no parece algo muy aceptable por la sociedad o por los demás. Pero creo que está ahí, le dice Marcia. No estoy intentando que tenga ciertos pensamientos, no está juzgando sus pensamientos. Solo quiero hacerla consciente de que lo que pronostico está ahí y si tal vez se vaya muy rápido. No, inmediatamente me sentí excluida. Bueno, nos vamos acercando. Así que interpretó que él la excluía, ¿ve? Dese cuenta de la imagen, excluir no es un sentimiento, ya veo. Es una interpretación. Es como abandonado, me siento abandonado, me siento ignorado. Es más una imagen, tiene una imagen de ser excluida. ¿Qué más estaba pasando? Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo se siente ser excluida? ¿Se siente triste? ¿Se siente sola? ¿Cómo se siente ser excluido? Cuando te has sentido excluido o excluida, ¿cómo se siente? Creo que era más que una imagen porque ellos establecían contacto visual y hablaban entre sí. Y en la interacción no hablaban conmigo. Pues yo creo que hay 20 maneras de mirar esto, le dice Marshall a ella, de las cuales excluir es solo una. Hay muchas otras maneras de interpretarlo, y con esto quiero decir que cada una va a tener un gran impacto en la manera como se siente. Así que vamos a ir más despacio. ¿Qué otros pensamientos pasaban por usted en ese momento que le hicieron enfadar? Bueno, tuve pensamientos que estaban asociados cuando alguien usa la palabra blanco. Sí, creo que nos vamos acercando. ¿Cuál es su imagen cuando alguien usa la palabra blanco? Una palabra nos puede detonar toda una situación. De esa manera, y en especial cuando no la miran y miran a otros. Lo que me digo es que cuando dicen blanco, no se refieren a mí. Así que la están excluyendo. Y de hecho su comportamiento y su lenguaje corporal y todo lo que me estaba transmitiendo también ese mensaje. Así que cree que la estaban excluyendo por su raza. ¿Tiene pensamientos sobre las personas que hacen eso? Sí, muchos. Quiero decir, allí es donde quiero llegar, ¿lo ve? Creo que en ese momento esos pensamientos fueron estimulados por aquella acción. Y eso es lo que la hizo enfadar. Me parece que sí. Estoy de acuerdo con lo que dice. Creo que era eso. Y el hecho real de que me estaban excluyendo. Como que se suman las cosas con lo que va siendo importante para nosotros. No, de hecho no la estaban excluyendo. Que la estaban excluyendo fue una interpretación. Aunque Marcia no sé si estaba ahí, ¿verdad? El hecho, cuando estoy definiendo esta observación como un hecho, es que la persona tuvo contacto visual con otros, ¿lo ve? Ese es el hecho, tanto se interpreta que le están excluyendo, como se lo interpreta como racismo, como se interpreta que esa persona le tenía miedo. Todo esto son interpretaciones. El hecho es que él no la miró. Ese es el verdadero hecho. El hecho es de que él dijo algo sobre ser blanco. Y esos son los hechos. Y a lo mejor hasta eso hizo que ella se hiciera para atrás. Pero si lo interpreta como una exclusión, ya va a provocar sentimientos en usted diferentes que si lo mira de otra manera. Y ahí es que tenemos nosotros unos lentes favoritos. Aquí me voy a poner mis lentes para poder. Tenemos varios lentes con los que elegimos ver la realidad. Entonces, no es lo mismo que yo me ponga estos que me ayudan a hacer un enfoque, a que yo me ponga estos que me ayudan a filtrar la luz azul. ¿Con cuáles lentes son los que normalmente te pones para ver las situaciones? ¿Cómo haces para verlas? ¿Qué lentes usas regularmente? Y esos lentes son tus favoritos, porque esos te han ayudado a crecer y a tener confianza y a seguridad, muy probablemente. Entonces veamos qué lentes son los que nos ponemos. Entonces, ¿cómo podía manejar esa situación? Dice la mujer. El lenguaje corporal la estaba excluyendo, la conversación la estaba excluyendo. ¿Cómo podía llegar a sus necesidades? Si su objetivo era expresar la rabia completamente, sugeriría que se hiciera consciente de lo que estamos tratando ahora. Que fuera consciente de que estaba diciendo que le estaba produciendo rabia. En este caso parece que sería algo como: se enfadó porque interpretó enseguida
que la estaban excluyendo por causa de la raza. Y esto hizo aflorar todo tipo de pensamientos en ella, que no era justo, que no se debería excluir a la gente por causa de la raza. Llegó a esos niveles de profundidad. Y la mujer le dice, creo que eso llegó después. Mi experiencia inmediata fue que parecía invisible. Me sentía desconectada y confusa y no comprendía por qué estaba pasando. Voy a parar aquí un poquito, porque muchas veces estas situaciones nos llevan a momentos muy vulnerables de nosotros en los que nos sentimos así. Por eso tenemos esos lentes favoritos, porque nos están protegiendo de esas situaciones. Entonces, cuando identificamos factores que son similares, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro ser se pone a la defensa para poderse ocupar de nosotros. Sí, eso no viene acá, pero se los quería comentar. Allí es donde empezó su rabia, dice. Así que su respuesta inmediata fue, en este caso, no fue juzgar a la otra persona, sino sentirse confusa y desconcertada. Necesitaba entender por qué pasaba esto. Entonces el pensamiento empezó a ponerse en marcha. Allí es donde empezó la rabia. Allí es donde empezó a poner los leños, esto que les digo a la fogata. Cada pensamiento, véanlo como un leño en una fogata que está avivando más el fuego de la rabia. Este pensamiento, y este pensamiento, y este pensamiento. Y si lo vemos también como una fogata, tienen un punto central todos esos pensamientos. Ese fuego mayor que crean es lo que yo tanto he estado anhelando desde que viví aquella situación. A lo mejor respeto, a lo mejor inclusión, a lo mejor compañía, consideración, unidad, comunidad. Es como que vuelve a traerme ese recuerdo de a ver si ahora. Eso sí me llega desde entonces. ¿Quién sabe desde cuándo? Entonces la rabia empezó a llegar porque empezó a elaborar una hipótesis sobre por qué esto estaba sucediendo. Y esa es la parte que queremos expresar plenamente. Esta rabia que viene de la interpretación, espera un momento, creo que me están excluyendo por causa de la raza y eso no me gusta, creo que es racismo y no es justo. Creo que una persona no debería ser excluida por esa razón. Pensamientos de ese tipo, sí. O sea, ya estaba como una defensiva. Bien, ahora este es el segundo paso. El primer paso es callar, y yo diría más bien parar, e identificar los pensamientos que nos provocan el enfado. Hagan de cuenta los leños de su fogata. ¿Cuántos pensamientos tengo que están alimentando este fuego de la furia o rabia? El siguiente es conectar con las necesidades que hay detrás de sus sentimientos, y aquí nos podemos referir como anhelos y valores. ¿Qué estoy anhelando tanto? ¿Qué estoy valorando tanto, tanto, tanto? Pero lo más profundamente, cuando dice, creo que es una persona que no debería ser excluida por causa de la raza. Es injusto. Creo que eso es racismo. ¿Qué valora alguien que nombra eso? La justicia, la inclusión, ¿qué valora? Quiero decir que todos los juicios, y racista es un buen ejemplo, son la trágica expresión de necesidades no satisfechas. Veamos, ¿cuál es la necesidad que hay detrás del juicio racista? Si juzgo a alguien como racista, ¿cuál es mi necesidad? Me gustaría que me incluyeran. Me gustaría que hubiera igualdad. Me gustaría que me dieran el mismo respeto y consideración que a cualquier otra persona. Entonces, y eso, díganme, ¿quién no lo quiere, corazones? ¿Quién no quiere respeto? ¿Quién no quiere consideración? ¿Quién no quiere igualdad? Entonces, para expresar plenamente mi rabia, abro la boca y lo digo, porque ahora la rabia se ha transformado en necesidades, valores o anhelos y sentimientos conectados a eso que valoro tanto. Pero resulta que ahora me da más miedo expresar los sentimientos y a esas necesidades o anhelos que expresan la rabia. Porque adivinen qué, ¿por qué nos pasa eso? Porque eso es mostrarme vulnerable. Y muchas veces no tenemos nada de práctica en eso de la vulnerabilidad. Esto es lo que hacen los racistas. Esto no me cuesta nada hacerlo, me gusta hacerlo. Sin embargo, me da miedo llegar a lo que hay detrás de ello. Hay miedo, porque ese estar vulnerable no sabemos, como si fuera una tabla de surf en el que hoy nunca me he parado en una de esas. ¿Cómo se siente ser vulnerable? Y como que en una situación así con más gente extraña, no, mejor no. Bueno, vamos a ello. Pero expresar, así que puede que abrir la boca y diga a la persona, cuando hace un momento llegaste al grupo, eso puedes tomar acción después, si quieres. Hace un momento que llegaste al grupo y empezaste a hablar con otras personas sin dirigirte a mí,
Y luego, cuando escuché el comentario sobre los blancos, me entraron náuseas y sentí mucho miedo. Esto disparó todo tipo de valores, anhelos y necesidades relacionadas con ser tratada con igualdad. Me gustaría que me dijera cómo se siente cuando le digo esto. Y me pongo a pensar si de veras lo podríamos expresar hacia una persona. ¿Se atreverían a expresarlo hacia alguien que ha causado por ahí algo molesto con ustedes? ¿Alguna maestra que no trató bien al hijo? ¿A alguna persona que también a nosotros como que no nos vimos bienvenidos en una conversación o en una situación? Así que he escuchado bien. Tiene miedo de que la otra persona no vaya a conectar realmente y a comprender todo lo que le ha pasado en esta experiencia. Así es. Y además se ha ido acumulando a lo largo de los años, lo que creo que llamaría furia por esa falta de comprensión. Y esto da con un punto bien importante. Como no sabemos expresar nuestra rabia, traemos rabia acumulada de muchos, muchos años, que obviamente ya cuando algo nos detona, la explosión es más grande que lo que podría ser. Entonces aquí les recomiendo mucho empezar a tratarse, empezar a traerla. Si ya tenemos, si una de las razones fue para empezar con esto fue el que mantenerme enojada, yo decía, pero ¿por qué tanto enojo? Porque claro que sí, el enojo da fuerza y ayuda a hacer cosas, pero debe haber otra manera de funcionar. Entonces sí les invito a atenderse. Ahora que fue el aniversario luctuoso de Marshall, y de esta manera él realmente no enseñaba tal cual la comunicación así, sino así como lo hacía, así como nos platica aquí, de viva voz lo hacía con uno, con el otro. Entonces les invito a explorar con cualquier enojo. No tienen que ser tampoco todos. Tomen uno que hayan tenido esta semana y revisar qué es lo que realmente estaba haciendo valioso para mí. Si yo fuera capaz de verme vulnerable, ¿qué es lo que realmente sentía debajo de ese enojo? Miedo, dolor, tristeza, porque yo valoro que... Y empezar a nombrarlo, tan solo a nombrarlo, eso puede ser un primer paso. Y pues hasta ahí le vamos a dejar, continuamos ya la siguiente, ahora sí me extendí más tiempo. Vamos a seguir con esta parte que dice obtener comprensión de los demás sobre nuestros sentimientos y necesidades. Y pues lo que se les ofrezca esto es sus órdenes. Si quieren revisar algún caso especial de algún enojo ya pasado, allí estaré al menos a la distancia de un mensajito para agendar una llamada. Nos estamos viendo, gracias por su compañía, les mando un abrazo. Les invito a ahorita que ya es de noche, antes de dormir, a reflexionar sobre algún evento importante que hayan tenido relacionado así con la rabia, a ver qué era realmente lo que estaba haciendo tan importante para ustedes y a ver si les trae más momentos y situaciones como hilados a ella, y con ello pueden descubrir más de ustedes mismos, porque si en algo hay poder, es en el autoconocimiento. Que pasen muy bonita noche y nos vemos hasta la siguiente, que será el jueves. Un abrazo.